Buenas, bienvenidos a otra clase de oleoiniciación. Bueno, esta semana quería dedicarla a hablaros un poco de las sombras y los reflejos de los objetos. Bueno, el vídeo va a ser un poco cortito, ¿vale? Porque no tengo ningún ejemplo, ningún óleo ahora mismo empezado donde pueda reflejarlo. Pero bueno, os voy a poner muchos ejemplos diferentes, ¿vale? Que también es buena opción para que veáis lo veáis en diferentes ocasiones, ¿vale? Y no solo en uno. De primero, por ejemplo, vamos a hablar de los reflejos. Me refiero a los reflejos de cuando en un cuadro hay sobre todo agua, ¿vale? Ya sea un mar, un río, un lago, incluso un charco, ¿vale? Cuando tenemos esos elementos en el óleo, en nuestra composición, por lo general siempre va a haber otro elemento que se vea reflejado en el agua, ¿vale? Ya sea un árbol, hierba, arbusto, una casa, ¿vale? Por ejemplo en el mar, tal. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque nosotros por lo general en el taller todos trabajamos y pintamos copiando de una imagen real. Claro, cuando vemos esa imagen, la cual está hecha con una cámara, ¿no? Ese dispositivo tiene cierta calidad de imagen. Entonces, si nos fijamos en ese reflejo, a veces el reflejo del objeto en el agua ¿cómo decirlo? Se ve muy bien, ¿vale? Entonces es como si ese reflejo hiciera efecto como espejo, ¿vale? Se ve, en el reflejo se representan todos los detalles del objeto real. Entonces, ¿qué pasa? Eso en una foto se aprecia bien de se diferencia muy bien qué es el objeto real y qué es el reflejo. Pero claro, a la hora de pintar eso es muy difícil, ¿sabes? Hay que tener demasiada calidad de pintura, ¿no? Y de gran aprendizaje para que tú a la hora de pintar tanto el objeto como su reflejo sean idénticos, ¿vale? Va a ser muy difícil que se vea cierta diferencia de uno al otro, ¿vale? Es decir, que si tú coges un cuadro y pintas igual el objeto como el reflejo, si no está muy bien hecho, da igual cómo gires el cuadro para un lado que para otro, que no se va a diferenciar, no sé si me explico, no se va a diferenciar en qué sentido está colocado, ¿vale? Entonces, como a veces ya lo he visto y es frecuente pasar porque copiamos de esa foto y entonces nos fiamos. Entonces hay que tener cuidado porque eso puede pasar mucha factura. Como estáis viendo en estos ejemplos, ¿vale? A la hora de hacer un reflejo tenéis que jugar con la forma, ¿vale? En muchas ocasiones no seguir la forma tal cual del objeto, ya sea cuadrada, redonda, ¿vale? Sino que el reflejo sea una mancha, ¿vale? Jugar más con la mancha, que sea más grande, un poco más pequeña. Y luego también el tema del color, ya sea, por ejemplo, que ya sea un árbol o lo que sea, bueno, un objeto de color rojo, por ejemplo, tiene un reflejo en un lago, ¿vale? Bueno, pues también no es necesario o no poner ese mismo rojo del objeto en el reflejo, ¿vale? Variar un poco el color. Por lo general los reflejos saldrían más oscuros. Bueno, pues cojo ese rojo y pues incluso puedo echarle un poquito de naranja para que no sea tal cual, un poquitín de azul para que tiene un poco más a granate, ¿vale? Incluso un poquitín de negro o tal, ¿vale? Variar ese color, ¿vale? O incluso también echarle un poquito de azul, ya que está el objeto reflejado en el agua, ¿vale? Entonces, del reflejo, tened en cuenta eso, no seguir tal cual la forma del objeto reflejado y variar. E incluso hay que tener en cuenta pues que, por ejemplo, si tenemos agua que sea de mar, ¿vale? Por lo general, pues lo más probable es que haya olas, ¿no? Que el agua esté en movimiento, a diferencia de, por ejemplo, si es un lago, ¿no? Pues a lo mejor el agua está más lisa.
no da sensación de movimiento, ¿no? Incluso también un río, que por ejemplo, pues si el río tiene, ¿no?, en corriente, pues se puedan ver signos de movimiento. Entonces, en ocasiones también esa mancha que hacemos del reflejo podemos jugarla con pinceladas, ¿vale? Pero sobre todo en el mar, ya sea un edificio que está cerca del mar o un barco, ¿vale? De que la sombra sea como a rayitas, ¿no? Jugando con el movimiento del agua. Vale, bueno, espero que haya quedado bien explicado, si no, bueno, en la clase lo hablamos mejor. Luego, por otra parte, el tema de las sombras. Es un poquito pues parecido, ¿no?, al tema de los reflejos. Cuando hablamos de una sombra, cuando me refiero a sombra, me refiero a, ¿no?, que hay el punto de luz, el sol, y el objeto genera una sombra en el suelo. Vale, ¿cómo podemos hacer esa sombra? Las sombras por lo general sí son más fieles a la forma del objeto, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de algo arquitectónico, ¿no?, ciertos elementos, ¿vale? Sí, por lo general la sombra es más fiel a la forma del objeto, ¿no? Y si vemos sombras que son rectas, ¿no?, y se ve dónde acaba el punto de sombra y dónde empieza la luz. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de sombras por ejemplo, de árboles, por lo general la sombra del tronco sí suele ser fiel a la forma, y luego, por ejemplo, sería la sombra de lo que sería el ramaje, y ahí ya puedes jugar un poco también con la forma, ¿vale? No es necesario buscar exactamente la forma de lo que sería el ramaje, porque en ocasiones si tenemos un arbolito muy redondito no es lo mismo que por ejemplo en lo que es el árbol, el ramaje, pues juegas con diferentes verdes, ¿no?, oscuros, más claros, un punto de luz, un punto, entonces medio, intermedio, ¿no? Es decir, el árbol tiene detallinos donde tú ves perfectamente el objeto. Claro, si yo luego en la sombra reflejo tal cual la forma del ramaje, va a quedar muy raro, ¿vale? Porque va a parecer, pongamos, como una raqueta o una piruleta, ¿no? Va a quedar muy raro. Entonces, por ejemplo, el tema del ramaje, jugad también con la sombra y no busquéis la forma tal cual del árbol, ¿vale? Entonces eso también, jugad con la mancha y mezclarlo con el color del fondo. Luego, el tema del color es un poquito lo mismo. Por ejemplo, a ver si me explico bien. Tú, por ejemplo, tienes un árbol, ¿vale? Bueno, o lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Pero tienes un árbol, ¿no? Por ejemplo, un paisaje de praus, ¿no? El suelo, es decir, serían tonos verdes, y tienes un árbol. Vale, esos reflejos, esas sombras, puedes hacerlas pongamos de dos maneras. ¿Que el suelo es verde porque es un prado? Bueno, pues la sombra podrá coger un verde oscuro y usar ese verde para la sombra, ¿vale? O por ejemplo, si ese árbol está en una composición, el árbol está en un pequeño prado y al lado del prado hay un camino, es decir, el suelo tendría una parte verde y el camino pues sería marrón o gris. Claro, ahí no voy a coger y en la zona del prado poner la sombra verde y la zona de sombra en el camino marrón oscuro o gris oscuro, ¿vale? Porque la sombra tendría dos colores y no, en realidad no serían así las sombras. Entonces, si el suelo es homogéneo, podemos coger ese mismo color del suelo y oscurecerlo, o también podemos coger un gris o un negro y hacer la sombra tal cual, va en todo el suelo, ya sea de un mismo color, por ejemplo, en el caso de los dos colores, pues cogería un gris y haría la sombra sobre los dos colores, sobre la zona verde como la zona del camino, ¿vale? Ya veis, os estaré poniendo ejemplos, ¿vale?, donde veréis cómo jugar un poco con los colores y las formas, ¿vale? Esto es importante porque estos pequeños detalles que pues en ocasiones, pues eso, al fijarse en una foto no nos damos cuenta, y luego a la hora de ponernos a hacerlo en el cuadro veremos pues que no quedan bien, que no funciona, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es algo importante que tenía que comentároslo, ¿vale? Para que lo sepáis. Aparte que más o menos ahora, que más o menos hay gente que ya tiene el cuadrino bastante avanzado y está metiendo detalles, pues bueno, avisaros y hablaros sobre esto. Y nada, bueno, simplemente quería hablaros sobre este tema, ¿vale? Para que lo sepáis, así que nada.
Espero que os haya servido, sea útil. Y nada, bueno, si por lo que sea no me he explicado adecuadamente, en clase lo veremos a hablar y os lo comento con más tranquilidad. Bueno, pues nos vemos en otras clases. Chao.